esta noche. Estamos ya en vivo, diría un hermano, en vivo y a todo color, desde, desde la iglesia Ministerio Viva la Familia en Cunduacán, Tabasco, y estamos para servirles, para bendecirles, para ayudarles en lo que podamos y con la ayuda del Señor llegar hasta sus hogares y hablarles la bendita palabra del Señor. Les invito a orar y esperamos en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo su intervención para esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo, agradecemos esta hermosa oportunidad que nos das. Danos palabra apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral. Te suplico, Padre, que confirmes tu palabra en cada corazón. Te ruego también que me laves con la sangre de Cristo y que me purifiques en las aguas de tu palabra. Que el agua de tu palabra lave, Señor, completamente nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén. Bien, esta noche, hermanos, vamos a avanzar un poquito en cuanto al tema de la autoridad espiritual. Es un tema muy interesante porque, hermanos, la autoridad, ya dijimos que viene de una palabra griega que no sabemos cómo se pronuncia, pero sí sé cómo se escribe, exousia, y dicen que se pronuncia exousia. Entonces, esa palabra exousia es, o se puede traducir como autoridad. Y la autoridad es el poder que Dios da a determinadas personas para dirigir o decidir, para hacer continuamente un favor o un bien a otro. Eso significa que las autoridades están puestas para ayudar, para beneficiar a otros, y que están puestas para bendecir al pueblo del Señor. Y también la autoridad es esa facultad que Dios da para poner un orden, también para dar permiso para hacer algo. También una autoridad, hermanos, tiene la potestad para gobernar a otros, pero primeramente el que tiene autoridad debe desarrollar la capacidad para gobernar sus propios impulsos, para gobernar sus pensamientos, sus emociones, sus sentimientos, su voluntad. Entonces, hermanos, y de ahí pues podrá ser una buena autoridad, va a poder ejercer buena autoridad. También, hermanos, autoridad es poder para reglamentar, para poner reglas, para poner normas. Y finalmente hemos estado desarrollando este punto, es la facultad de delegar autoridad. O sea, un pastor tiene autoridad para delegar a alguien que ejerza una función en determinada función. No sé si fue un plenario o no. Le da el pastor, por ejemplo, autoridad para poder ejercer una función en determinado lugar. Entonces, eso es autoridad. Pero también Romanos capítulo 13, verso 1 y verso 2 nos dice la base bíblica que estamos ocupando para este tema. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, hermanos y hermanas, este tema la verdad es muy hermoso. En la Biblia encontramos malos y buenos ejemplos de personas a quienes Dios les delegó autoridad
para que realizaran trabajos específicos. Y ese ejercicio de la autoridad trajo un resultado a sus vidas y a los demás. Entonces, habiendo dicho esto, quiero, con el favor de Dios, hablar de los ejemplos del buen uso de la autoridad. Ya vimos ejemplos del mal uso de la autoridad. Ya vimos el ejemplo de Luzbel. Ejerció mal su autoridad. El ejercicio también de la autoridad de parte de Adán, que también no pudo ejercer correctamente su función. Y después hablamos un buen tiempo, hermanos, acerca de Saúl, que Saúl, hermanos, sí se voló la barda, metió un jonrón con todo lo que hizo, hermanos. La verdad, hizo cosas terribles, hizo un mal uso completo de la autoridad. Perdón, estamos viendo, es que estamos checando, hermanos, cómo se ve, cómo se mira, no cómo se ve el pastor, sino cómo se ve la transmisión. Sí se ve un poquito menos, con menos es que ayer me veía yo güero, no, chelo me veía yo, bendito Dios, se pega. Ok, entonces hablemos del buen uso de la autoridad. El buen uso de la autoridad de Moisés. Fíjese que hay 3 puntos importantes: las características de Moisés, los usos de la autoridad, cómo usó la autoridad Moisés y qué resultados trajeron a su vida y a la de los demás. Entonces, mire, aquí encontramos, pues, en este punto, dentro de las características, encontramos que Moisés pastoreaba ovejas. Se me hace a mí, se me hace que no se ve bien las letras, se me hace, no sé, como que no se están mirando bien. Voy a ver si puedo subirles un poquito a la letra y no cometo un horror. Así, acá, en el color naranja. Sí. Perfecto, hermana Olga, gracias. Sí, ahí, por ejemplo. Ok, sí, es cierto, tiene usted toda la razón. Tiene usted toda la razón, hermana. Vamos entonces, perdón, hermanos, estoy haciendo unas adecuaciones para que usted pueda observar y pueda tomar notas y pueda recibir el mensaje correctamente. Entonces, entonces ahí, hermanos, dentro de las características, Moisés fue un pastor, pastoreaba ovejas, tenía un corazón dispuesto para la obra de Dios, anhelaba ser llamado por Dios, y por cuanto ese anhelo estaba ahí, hermanos, fíjense que Dios le dio vara de autoridad. Moisés usaba una vara y Dios le dio, hermanos, vara de autoridad. Entonces, cuando él comienza a usar su autoridad, la autoridad de Dios, él lleva libertad a sus hermanos del enemigo. O sea, libera al pueblo de Israel del pueblo egipcio, de Faraón. Con la vara hizo señales para los incrédulos y sujetó a la naturaleza. O sea, Dios le dio esa autoridad. Luego de eso, hermanos, ¿qué resultados trajo a Moisés? Dice la Biblia que fue el hombre más manso sobre la tierra. También que terminó la obra que Dios lo encomendó. O sea,
Esos fueron los resultados. Y otro resultado, terminó anciano, pero lleno de vigor. Y eso es importante, hermanos, para nosotros, ya que en algún momento vamos a llegar a ese punto. Y quiero que usted sea bendecido y que no llegue, ¿verdad?, a anciano y que llegue con problemas de salud, sino que llegue fuerte, vigoroso, verde. Así dice la Biblia, pues, no un viejo rabo verde, sino una persona anciana, pero con fuerza en su vida. Ok, fíjense que ayer comenzamos a hablar de que Moisés pastoreaba ovejas. Y en ese pastorear de ovejas, yo puedo encontrar, con la ayuda de Dios, desde luego, en los estudios que el Señor me permite hacer diariamente, yo encontré características de Moisés como un pastor. Características que hermanos, a mí me dejaron verdaderamente sorprendido. Cómo Moisés, hermanos, de alguna manera el texto de la Biblia, este texto, Éxodo 3:1, nos dice pues que cuáles son algunas de las cualidades o características de un buen pastor. Éxodo 3:1 dice, apacentando, esa es una palabra. Moisés, en el nombre de Moisés, hay cosas que debemos investigar y que también las hemos investigado con el favor de Dios. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, no se me duerme nada, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Qué tremendo eso, hermano. Ahí hay por lo menos 6 cosas que debemos hurgar, como en una mina. Entre más profundizamos, más cosas hermosas encontramos. Entonces yo no me gusta, ¿no? Dios me dio o me mostró o me hizo ver en la palabra que hay características en este texto que hicieron de Moisés un buen pastor. Mire, eso está en Éxodo 3:1, ya vimos. Número 1, apacienta. Dice que apacentaba Moisés. El nombre de Moisés proclama salvación. Moisés significa sacado de las aguas, es decir, rescatado. Y eso, hermanos, ahí hay un mensaje que nosotros debemos desencriptar, que debemos rescatar para aplicarlo a nuestra vida y a la vida de la iglesia. Número 3, pastoreaba sin distinción ovejas, pero ya vamos a ver por qué digo que sin distinción. 4, Moisés, a pesar de ser pastor, aceptaba consejos. Pero note bien esto, y lo voy a puntualizar de esta forma: no de cualquier persona. ¿Ok? Usted puede pedir consejos. Hoy una hermana de Tijuana me marcó en la mañana porque me decía, quería hablar con usted. Acá hay muchos pastores, acá hay personas que yo podría haberles pedido un consejo, pero no sé por qué, pastor. Yo sentí o siento mucha confianza de hablarle a usted para que me dé un consejo. Y no lo digo por jactancia, tampoco para no, sino porque, hermanos, usted no debe aceptar consejos de cualquier persona, ni de su mejor amigo, ni de su mejor amiga. Y aquí dice que aceptó consejos de un hombre que se llamaba Jetro, era un sacerdote de Madián. ¿Ok? También se llamaba, le decían Reuel,
Y ya vamos a llegar a ese punto, porque Jetro podría ser un título de sacerdote y Reuel podría ser el nombre propio del suegro de Moisés. Eso está tremendo. 5. Moisés como pastor condujo a través del desierto a las ovejas. Para pasar los desiertos se requiere tener pastor. No se trata de llegar a una iglesia nada más. No se trata de asistir a un templo, o a una iglesia, o a una catedral, o a una ermita. Se trata de dejarse pastorear, conducir a través del desierto. Por eso en los domingos hablamos constantemente de la conquista del alma, y ahí estamos viendo un esquema de cómo se sale de Egipto, se pasa por el Mar Rojo y se comienza a pasar por el desierto. Y hermanos, aquí no tiene nada que ver con esa canción, ¿verdad? Soy basurita que va volando por un desierto. No, usted no es basurita, usted es un hijo de Dios, usted es una oveja del Señor que requiere ser ministrada y ministrado a través del desierto. Usted necesita pasar el desierto. Y ahí en el desierto se va a ver cuántas cabritas trae en su vida. Porque usted es oveja, pero a veces traemos cabritas. O sea, áreas que no se dejan ministrar o que no queremos cambiar. Bueno, y la número 6 es guía hacia el monte de Dios. Un pastor debe guiar a Dios. No a Dios. Yo no guío a Dios, Él me guía a mí. Sino que debe guiar hacia el monte de Dios. ¿Ok? Bueno, habiendo dicho esto, pasemos al primer punto. Apacienta. Ya hablamos ayer que apacentar viene de la palabra Raá, que está en el numeral H7462 del diccionario Strong. Ese diccionario Strong cualquiera puede tener acceso a él, y que esa palabra Raá es una raíz primaria. Entonces, Raá o apacentar significa dar pasto a los ganados. También significa dar pasto espiritual, instruir, enseñar. Ayer lo vimos. Pastar, pastorear, pacer. Pero me quedó una duda en mi corazón anoche, porque ciertamente lo dejé pasar y no investigué la palabra cebar. Y cebar dice que es nutrir, fomentar, cebar los deseos, los sentidos, las pasiones. Y mire qué significa cebar: dar comida a los animales para aumentar su peso, o sea, para que crezcan, para que se desarrollen. Entonces un pastor tiene que cebar a la iglesia. ¿Cómo? Darle comida. ¿Para qué? Para que se desarrolle, para que crezca. Usted llegó a principios de este año, y yo estoy seguro que a finales de diciembre del 2026 usted es una persona que no es la misma que empezó la vida cristiana en el 2026, en enero. Tiene que ser diferente. O sea, aunque no nos lo propongamos, el Señor va haciendo una obra en nuestras vidas. Entonces, cebar tiene que ver con dar comida a los animales. Perdón, eso es lo que dice el diccionario. Para atraerlos o alimentarlos. Entonces, dicen por ahí que los mejores lugares para pasar a comer es donde hay mucha gente. Usted pasa a un restaurante o ve varios restaurantes cerca y ve que unos están vacíos y dice, no, ahí no como. Y acá hay más o menos, pero este restaurante está llenísimo. Ahí venden buena comida.
Entonces, dar comida a los animales para atraerlos, darle buen alimento a la iglesia, hermanos, es importante para, no solamente para su desarrollo, sino para que se sientan atraídos por la comida. Es alimentar, fomentar algo. Por ejemplo, la luz se alimenta y se fomenta con el aceite, el fuego con la leña. Entonces las ovejas tienen que ser alimentadas con pasto. Tienen que ser fomentadas. Y se va es proporcionar también a un aparato lo que necesita para que funcione. Y hermanos, perdón, pero la iglesia es un sistema. La iglesia, pues, perdón, es un organismo. ¿Ok? Como el cuerpo del ser humano. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Digamos que es un aparato que necesita funcionar. Y para hacer funcionar el cuerpo de Cristo, necesitamos ser alimentados y desarrollarnos. Dice que fomentar o estimular un afecto o pasión. Eso está tremendo. Porque usted y yo necesitamos ser estimulados para desarrollar una pasión por Cristo. El mundo, digo el mundo, no la iglesia, el mundo celebra hoy o estos días la pasión de Cristo. ¿Ok? Pero nosotros celebramos a Cristo todos los días. Por eso no tenemos que andar celebrando esta semana de cosas, ¿verdad? Sino que, hermanos, celebramos a Cristo diariamente. Pero debemos desarrollar, debemos estimular, debemos fomentar un afecto, un amor, una pasión grande por nuestro Dios. Amén. Entonces luego hablamos de estos puntos que ya esto lo mencionamos, que un pastor cuida, atiende, custodia, vigila, apacienta el rebaño, y llegamos aquí. Aquí iniciamos el punto en que quedamos ayer. Pastorear generalmente se refiere, hermanos, a gobernar. Un pastor es un gobernante en su jurisdicción, en su iglesia. No en su iglesia, pues, sino en la iglesia de Cristo, en donde el Señor lo puso. Un pastor rige. Por eso la palabra gobernar es regir. Un pastor administra, no solamente lo económico, administra los dones, administra lo que el Señor va dando en la iglesia. Perdón, hermanos. Un pastor preside, un pastor conduce, guía, cuida. Esas son palabras sinónimas de la palabra gobernar. Luego de eso es, como pastor Moisés, impartía conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, hermanos, de impartir conocimiento, estamos hablando de impartir comprensión. Cuando se enseña la palabra, debemos enseñarla de tal manera que otros entiendan lo que se les está diciendo. Nehemías y Esdras, principalmente creo que era Esdras, él, hermanos, leía las Sagradas Escrituras y las daba a entender en un lenguaje vernáculo. Anote esa palabra, por favor. ¿Cómo en un lenguaje vernáculo? En el lenguaje del pueblo. ¿Entienden?
para que la gente comprendiera esa palabra. Es importantísimo, hermanos. Yo sé que podemos usar palabras rimbombantes, palabras de diccionarios, pero es importante hablar palabras que se comprendan. Claro, hay que enseñar a la gente otras cosas, por ejemplo, lo del diccionario Strong, el griego y el hebreo y el arameo, que fueron los tres idiomas en que se escribió la Biblia. No podemos hacer como antes, ¿verdad? Se hacían las misas en las iglesias imperiales, hermanos, que se daban en latín y nadie entendía, todos salían peor que antes, ¿verdad? Entonces un pastor debe hablar y debe hacerse entender, debe impartir comprensión. Ya le entendí a ese texto. Ahorita que escuché al pastor diciendo tal cosa, ahora me cayó el 20. También significa impartir intuición. La intuición es importante, ¿no? Es como el discernimiento. Nosotros debemos ser intuitivos, ¿ok? Y digamos, pues, no sé, pero cuando nosotros entramos en la lectura, hermana Olga, ayúdenme por favor ahí, cuando enseñamos a los niños a leer y le estamos leyendo un cuento, ellos tienen que adelantarse en el cuento, ¿verdad? Mientras el maestro está leyendo todavía el primer párrafo, ellos van adelantándose a la lectura y ellos van intuyendo o van, hay una palabra que se me escapa, casi siempre que estoy predicando se me escapa. Ya cuando estoy escuchando de nuevo la predicación, digo, ahí va tal palabra. Pero la cosa es, hermanos, que debemos intuir, debemos adelantarnos, debemos prevenir, más o menos. Déjeme ver acá, permítame, porque yo sé que acá tengo sinónimos. Es que, hermano, de verdad, por favor, téngame paciencia, mucha paciencia. Intuición, a ver, sinónimos. Mire, perspicacia. Una persona perspicaz piensa las cosas más allá que los demás. Tiene un entendimiento, una inteligencia, una capacidad, tiene sensibilidad. Presiente las cosas. ¡Wow! Eso, hermanos. Lamentablemente, ¿verdad? Cuando una persona, por ejemplo la mujer, empieza a celar al hombre y dice, a mí se me hace que tú andas haciendo algo que no me gusta, algo andas, intuye, pero el hombre dice, tú ya estás pensando cosas que no, pero ella está percibiendo cosas, pero como no le asuntan, ¿verdad? Tú estás, perdón la palabra que voy a usar, tú estás tonta, no estás tonta, no, está intuyendo. ¿Ok? Pero también el pastor tiene que impartir discernimiento. La palabra que se le enseña a la iglesia lo ayuda para diferenciar entre lo que le agrada a Dios y lo que le desagrada a Dios, entre lo bueno y lo malo, entre lo limpio y lo inmundo, de manera pues que la iglesia recibe conocimiento, discernimiento, juicio. Hermanos, ¿cuántos de nosotros pensamos que no debemos juzgar? Porque la Biblia dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero hay que ver los demás textos. Hay un texto que dice, juzga nuestra ley a los hombres o a las personas sin antes oírlas. Usted no puede juzgar a una persona
que cometió ciertas cosas solo porque lo hizo algo malo, pero si usted no sabe el contexto, usted no sabe su problema, usted no sabe la situación que vive. ¿Sí me explico? Tenemos que desarrollar juicio. Y el juicio, hermanos, tiene que ver con hacerlo correctamente. No juzgar a la ligera. No juzgar sin sentido. Entonces la Biblia sí nos dice que debemos juzgar. Y no juzgar con la intención de condenar, sino entender nosotros si aquella actitud o aquella situación que se dio estuvo bien o estuvo mal. No para emitir un juicio, no para emitir una condenación. Espero darme a entender. Entonces, ¿qué imparte un pastor? Imparte entendimiento. A Daniel dice la Biblia que se le presentó un hombre, así dice una versión. Se le presentó Gabriel, pero en otras versiones dicen que el ángel Gabriel. Y la Biblia dice que los pastores son ángeles. Usted lo puede ver en Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo, al ángel de la iglesia de Sardis, de Filadelfia, pero al ángel dice. Y esa palabra ángel significa mensajero, significa pastor. Entonces, un pastor, como por ejemplo el ángel Gabriel llega y le dice a Daniel: yo he venido para darte entendimiento, para explicarte las profecías. Entonces, el pastor está para ministrar entendimiento. No solamente enseñando, sino declarándolo. Cuando estamos predicando, estamos declarando y estamos impartiendo entendimiento a la vida de la iglesia. Por eso yo levanto mis manos siempre, hermanos, y en esta hora lo quiero hacer en el nombre de Jesús. Reciba conocimiento, reciba comprensión, reciba intuición, reciba discernimiento, reciba juicio, reciba entendimiento, reciba inteligencia, reciba las instrucciones de parte de Dios. Usted tiene que recibir eso como un amén, como un lo recibo, Señor. Para usted, tal vez no quiere levantar la mano, no la levante, pero recíbala, acéptela, porque son las bendiciones de tener un pastor. Un pastor, dicen en el norte, no está de oquis, no está de nada más, pues, porque no tiene que hacer. Entonces, vamos a ver, yo dónde estoy, Señor. No hay nada casi, acá está. Entonces, fíjese que me llama la atención aquí que vamos a pasar al punto número 2. Un pastor, como Moisés, proclama salvación. Un pastor proclama, declara salvación, no condenación, salvación. ¿Se acuerdan de Jonás? Jonás, cuando llegó a Nínive a predicar, Dios le dijo: te voy a dar un mensaje y lo vas a predicar. No quiso la primera vez, pero Dios se la puso difícil a Jonás. Perdón, hermano. Y se lo tragó un gran pez y lo vomitó allá en la playa de Nínive. De manera, hermanos, que Jonás fue a predicar la palabra de Dios y decía: dentro de 40 días, gritaba por las calles, Nínive será destruida. Y seguía caminando por las calles de Nínive. Mire, 3 días de camino tenía esa ciudad. Y gritaba Jonás: dentro de 40 días Nínive será destruida.
Hermano, Jonás no entendía lo que predicaba él. No entendía su mensaje. De manera, hermanos, que hoy podemos analizar ese texto. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Eso, analizándolo, quiere decir que Nínive, o para Nínive, habían 39 días de misericordia. 39 días de oportunidades. 39 días, hermanos, de salvación que tenían para arrepentirse. 39 días. Porque el día 40 venía el juicio. Y Jonás ni se dio cuenta del mensaje tal vez, y se subió allá a un cerro y se puso a ver, esperar el día 40 para ver en qué hora Dios iba a destruir Nínive. Pero, hermanos, Nínive, junto con su rey y toda la gente, hasta los animales, ayunaron y pidieron perdón, se arrepintieron. Entonces, mis hermanos y hermanas, el mensaje que nosotros traemos como pastores es un mensaje de salvación. ¿Por qué? Moisés viene de la palabra Moshe. Estaba Shesho, el que escribió el nombre de Moshe. Es el numeral H4872 del diccionario Strong. De manera que la palabra Moisés significa sacar del agua. Es decir, rescatado significa el nombre de Moisés. Quiere decir, hermanos, que yo como pastor fui sacado de las aguas. Yo como pastor fui rescatado del mundo. Yo estaba perdido. Yo fui un drogadicto, un borracho, un pleitisto. Nada más me quedó la cara. Pero, hermanos, Dios nos sacó de ahí. Y fíjese lo que le voy a decir, hermano. Fuimos rescatados para rescatar a otros. No fuimos rescatados para condenar a otros. No fuimos rescatados para hundir a otros. Moisés fue rescatado para rescatar. Moisés en su nombre llevaba su misión. Nosotros traemos, hermanos, en nuestro espíritu, en nuestra alma, en todo nuestro ser, la misión tatuada que el Señor quiere que llevemos a cabo. No podemos, yo no puedo, hermano, perdón. Yo sé que ya usted sabe y que todos sabemos, ¿verdad? Que hemos fallado muchas veces. Yo he cometido faltas que me avergüenzan, hermano. Me da pena, no me enorgullece. Y hubo un tiempo en que quise zafarme de la misión que se me encomendó, pero el Señor me lo recordaba noche tras noche. Yo no puedo, hermanas y hermanos, voy a poner esta palabra, zafarme. ¿Cuál otra palabra sería, hermana Olga? Zafarme de la misión que el Señor me encomendó en esta tierra. No puedo. Mi misión es predicar la palabra, hablar la salvación que hay a través de Cristo Jesús. El apóstol Pablo dijo: yo fui alcanzado para alcanzar a otros. El nombre de Moisés tiene un origen egipcio que dice que podría significar simplemente hijo. Recuerden que la hija del faraón lo tomó del río, lo sacó de las aguas y le puso Moisés, Moshe.
Y entonces dice un diccionario que Moshe significa hijo. Entonces los pastores y la congregación que nosotros pastoreamos debemos proclamar la palabra de Dios. Nosotros venimos a ser hijos de Dios y hemos sido llamados para proclamar la reconciliación de la humanidad con el Padre Celestial, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna y lleguen a ser hijos de Dios, maduros. Esa es mi encomienda, esa es mi función, ese es mi privilegio. Para eso fui llamado. Y lo voy a hacer siempre, hermano. Desde aquí, allá o acullá, donde quiera que vaya, ahí voy a predicar la palabra de Dios. Porque para eso fui llamado. Pero fui llamado primeramente para ser hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Tararara. Somos hijos de Dios. No somos advenedizos. Somos hijos de Dios por el espíritu de adopción. Usted y yo somos hijos de Dios y debemos hablarle a otros. Y dice el Señor en su palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el privilegio, la potestad, el derecho, el beneficio de llegar a ser hijos de Dios. Por lo tanto, mis hermanos, mis hermanas, hablemos la palabra a otros. Yo soy pastor, pero usted, ¿cómo decimos? Yo no soy apóstol, pero soy apostólico. Tal vez usted no sea pastor, pero está bajo esta cobertura, y usted es, ¿cómo se podría decir ahí? Está bajo una cobertura pastoral. Está bajo una cobertura pastoral, pero entonces usted debe También proclamar el mensaje pastoral. Este mensaje, compártalo con otros. Compártalo. Bueno, déjeme. Moisés también significa quien cree en la salvación. Así que, hermanos, fuimos llamados para proclamar salvación, no perdición. Perdónenme los predicadores, los pastores, todos, como dijo aquel comediante, pido perdón a nombre de todos los pastores del mundo, pero por favor, no fuimos llamados para condenar al mundo. Jesucristo mismo dijo: el Hijo del Hombre no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea que fuimos llamados para proclamar salvación, no perdición. Fuimos llamados para bendecir, no para maldecir. Nuestra boca no debe proferir maldiciones. Aunque parezca que lo merezcan, no. Moisés significa quien cree en la salvación. Somos llamados para ofrecer misericordia divina, para proclamar misericordia a la humanidad, a las multitudes. No fuimos llamados para, hermanos, para proclamar la ira divina. Claro que va a llegar. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero mientras hay vida,
Hay esperanza. Y mientras hay esperanza, debo predicar salvación, bendición, misericordia divina, una nueva oportunidad para la gente, una nueva oportunidad para todo el mundo. No importa cuál sea su pecado, el Señor es bueno y misericordioso. Es lento para la ira y grande en misericordia. Para el día de mañana, con el favor de Dios, vamos a estar hablando de Moisés, el pastor intercesor. Porque, hermanos, esto tiene que ver con la autoridad que Moisés recibió. Eso tiene que ver con las características de Moisés. Oramos. Y yo quiero pedirle que, si usted está siendo discipulado por un servidor, usted es una oveja de un servidor. Soy su pastor. Ok, así que reciba esta bendición. Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo declarando vida sobre cada hermano, sobre cada hermana, y no muerte. Vengo declarando bendición y no maldición. Vengo declarando, Señor, salvación y no condenación. Vengo declarando misericordia, no castigo ni ira. Bendigo al pueblo que me escucha. Bendigo a esa mujer, a esa joven, a ese niño, a ese anciano, a esa anciana que escucha esta palabra. El Señor te dice que si tú crees en Cristo y le recibes en tu corazón, tendrás vida eterna. Él te ama, Él te perdona, Él te ayuda. Dios te bendiga. Amén. Vamos a saludar entonces a algunos hermanos por aquí que nos están sintonizando, ¿cómo se le llama eso? Que están conectados esta noche. Amén. Mi hermana Telly Martínez. Estrellita, Dios te bendiga. Saludos hasta Huacapa. Le esperamos mañana a todos los hermanos. A las 5:30 tenemos servicio, ¿ok? Hermano Julio César Suárez. Julio César, ¿quién es Julio César? No es cierto, Julio. Claro que sí, Dios te bendiga. Julio César dice, bendiciones, hermanos. Amén. Hermana Carlita Jiménez. Carlita, Dios te bendiga hasta Huapacal. Dios te bendiga, Carlita. No te veo. Bueno, es que no te veo aquí en la... No veo algunas personas, son 8 o 9, dice acá. Pero bueno, Dios te bendiga. Saludos a Iker, saludos a Mailén. Amén. Berenice Quechum, Dios te bendiga. Hermana Berenice, saludos a Ever, hasta Adolfo López Mateo, allá en Macuspana. Me parece que así es, hermana. Perdón, yo no sé si le sigue llamando como le decían en aquellos años, cuando yo tenía como unos 23, 22 años. Ya pasó el tiempo, ¿va? Y llegábamos allá a Macuspana, Corral Nuevo, con el grupo Génesis 90. Tiempos aquellos. Dios bendiga a todos los hermanos y hermanas de Corral Nuevo. Amén. Hermana Maricruz. Ok, hermana Maricruz. Amén, dice la hermana Maricruz. Hermana Carlita también ya contestó. Puede decir un amén o un gloria a Dios. Bendiciones. Sí, Dios le bendiga a hermana Maricruz. Dios bendiga a su esposo. Dios bendiga a sus hijos, a sus nietas. Amén. Hermano Alexis Jiménez. Alexis Jiménez, Dios te bendiga. Ya casi me decía el hermano Alexis que hoy, o no sé qué día, tal vez pueda ayudarnos la hermana Sayan Yamilet. Para comprar la batería. La batería la que van a comprar para Ian. Así que nos ayude a comprar en, ¿cómo se llama ese lugar, hija? Mercado
No, el otro, Amazon. Bueno, es un apoyo que está pidiendo el hermano en ese. Amén. Hermano Rubén Morales Cortázar. Rubencito, Dios te bendiga. Saludos hasta el Santiaguito. ¿Cómo se llama ahí? El barrio El Santiaguito. A mucha honra, ¿verdad? Bueno, de ahí somos, del barrio El Santiaguito. Ok, bueno, sería todo por hoy, hermanos. Les esperamos el día de mañana a partir de las 5:30 de la tarde. Esperamos que el Señor nos ayude y que esté con nosotros. Amén. Que pase buenas noches.